Listo, hola para todos. Vamos a hablar sobre el síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño, junto con mis compañeros que aparecen en la presentación. Listo, este vendría siendo como tal el contenido de nuestra presentación. Vamos a hablar un poco de la definición, la epidemiología, la etiología y la fisiopatología, las manifestaciones clínicas, las complicaciones que tiene el síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño y como tal ya el diagnóstico y el tratamiento. Listo, entonces, ¿cómo se define el síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño? Básicamente, este corresponde a un trastorno respiratorio del sueño que se caracteriza porque presenta una obstrucción parcial prolongada de la vía aérea superior, que vendría siendo la hipopnea, u una obstrucción intermitente completa de la vía aérea superior, que vendría siendo la apnea, lo cual va a interrumpir los patrones normales de ventilación durante el sueño y los patrones normales del mismo, o sea, del sueño. ¿Listo? Algo muy importante tener en cuenta acá es que este síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño, como dijimos, es un trastorno respiratorio del sueño. Los trastornos respiratorios del sueño, de acuerdo con la última clasificación de International of Sleep Disorders, se clasifican en 4 grupos. El primero vendría siendo los trastornos de apnea obstructiva del sueño, que es el del que vamos a hablar y corresponde alrededor del 95% de los casos, y ese se va a subclasificar a su vez en 2 tipos, el del adulto y el de la infancia. ¿Listo? Está también lo que vendría siendo los trastornos de apnea central del sueño, los trastornos de hipoventilación relacionados con el sueño y los trastornos de hipoxemia relacionados con el sueño. Digamos que acá hicimos esta aclaración porque queríamos mostrar la importancia de lo que vendría siendo la subclasificación que tiene los trastornos de apnea obstructiva del sueño, que ya se subclasifican en de infancia y de adulto. ¿Por qué es importante esto? Porque, digamos, lo que vendría siendo el pronóstico, el diagnóstico, el tratamiento, las causas de lo que vendría siendo el síndrome de apnea hipopnea del sueño a nivel del infante y del adulto van a ser muy diferentes, ¿cierto? No totalmente diferentes, pero sí van a ser muy diferentes. Y es importante tenerlas en cuenta también porque, por ejemplo, a nivel de lo que vendría siendo el pronóstico en la infancia, si no se hace un diagnóstico precoz con un tratamiento precoz del síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño, básicamente se pueden producir, digamos, graves consecuencias a nivel de lo que vendría siendo el crecimiento. Entonces puede haber un retraso en el crecimiento, retraso en el desarrollo psicomotor, un déficit cognitivo, inatención, hiperactividad y también otras complicaciones que sí se presentan, digamos, ya más en lo que vendría siendo el síndrome a nivel del adulto, como la hipertensión arterial y el cor pulmonar. Listo. Puedes seguir con la otra, por favor. Listo, como tal, ¿cuál vendría siendo la epidemiología del síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño? ¿Qué nos dicen las cifras? Básicamente, la prevalencia del SAJOS a nivel mundial es de 1 al 5% de la población infantil en edad escolar y el pico de incidencia máxima se da a nivel de los 2 a los 6 años, siendo un 2 a un 4%. Básicamente porque se da a nivel de esa edad, pues se ha visto que tiene una relación con lo que vendría siendo la hipertrofia adenoamigdalar, la cual es una de las principales, si no la principal actualmente, causa del síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño y por ende coincide con lo que vendría siendo ese pico de incidencia. ¿Listo? Por otra parte, entonces vamos a tener lo que vendría siendo las cifras a nivel de lo que es la obesidad. Digamos que este estudio lo trajimos por la relevancia que tiene la causa de la obesidad a nivel de lo que vendría siendo el síndrome de apnea hipoapnea obstructiva del sueño, porque digamos que lo que vendría siendo la obesidad va a generar un aumento del tejido adiposo a nivel de lo que vendría siendo la fascia, ¿sí? Y entre el tejido subcutáneo, ¿listo? Entonces, digamos que en ese lugar el aumento de ese tejido adiposo va a generar una compresión de la vía aérea y por ende es una de las principales causas de SAJOS en la infancia, ¿listo? Este estudio es el primer estudio que se hizo a nivel de población, digamos, en la comunidad y no población a nivel intrahospitalario, de cuál era la prevalencia que tenía la comorbilidad al presentar ambas cosas a la misma vez, la obesidad y el SAJOS, y básicamente se vio que era del 21.5 al 46.6%. Entonces, que las personas que tenían obesidad, ¿sí? En este caso la población infantil que tenía obesidad, el 21 al 46.6% tenían en este caso SAJOS. ¿Listo? Entonces es una prevalencia bastante grande, este es el estudio NANOS y pues lo quise traer, digamos, por esa prevalencia tan grande y esa diferencia que tiene con la población infantil en general a nivel de la edad escolar. Listo, puede seguir con la otra. ¿Listo? ¿Cuál es la fisiopatología del síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño? Básicamente, la teoría que se considera hoy en día como la más aceptada vendría siendo la del colapso de las vías aéreas. Las vías aéreas, como sabemos, digamos, son colapsables para permitir ciertas funciones, como lo cual vendría siendo la deglución, la fonación, ¿cierto? También para permitir que se dé entonces un cambio, digamos, del tubo elástico a nivel de la vía aérea, que es de conducción, en los momentos de inspiración y en los momentos de expiración. En este caso, digamos que a nivel de
lo que vendría siendo la vía aérea superior. La zona que más se ha estudiado en la fisiopatología del SAOS vendría siendo la faringe. Como sabemos, la faringe se encuentra constituida por un tejido músculo-facial delgado que se engrosa hacia su parte posterior, en donde constituye la fascia bucofaringea. ¿Por qué es importante tener en cuenta? Porque la fascia bucofaringea tiene una conformación muy blanda y esta representa la porción más dinámica de la vía aérea superior. ¿Listo? Entonces esto es importante tenerlo en cuenta porque esto es lo que le da la capacidad a la faringe, digamos, de tener las funciones que tiene al ser tan dinámica, ¿cierto? Entonces ella, por ejemplo, a nivel de la inspiración, puede generar, digamos, que esa presión negativa que se hace a nivel de la vía aérea puede generar que la faringe tenga cierta capacidad de colapsarse, pero no completamente colapsarse. Listo. Digamos que entonces, ¿por qué se colapsa la vía aérea a nivel del SAOS y por qué no se colapsa la vía aérea en la población general que no tiene, digamos, una alteración a nivel estructural ni funcional de la vía aérea superior? Básicamente esto ha sido estudiado de acuerdo con el modelo de Starling, en donde se habla que básicamente un conducto elástico, que en este caso vendría siendo la faringe, se encuentra, digamos, su dimensión o la capacidad de su expansión de su diámetro se encuentra influenciada por los factores que vendrían siendo las presiones sobre las cuales él actúa. ¿Listo? Entonces tenemos la presión atmosférica, que básicamente es la presión que va a actuar arriba de las vías aéreas. ¿Listo? Tenemos la presión, digamos, en este caso, de lo que vendría siendo la tráquea y la laringe, que es la que va a actuar debajo de esa faringe, y tenemos la presión, digamos, transmural, que básicamente es la diferencia de la presión intraluminal, que es la que se hace desde adentro hacia afuera, y la presión extraluminal, que es la que se hace desde afuera hacia adentro. ¿Por qué es importante tener en cuenta eso? Porque básicamente, digamos que esa presión transmural va a generar un colapso de la vía aérea solamente si, digamos, una presión es mayor a la otra y la diferencia impide entonces que se mantenga esa rigidez de lo que vendría siendo la vía aérea y se genera una presión crítica que básicamente genera el colapso de las vías aéreas. ¿Cómo se mantienen esas presiones normalmente? Pues tenemos los músculos dilatadores de la faringe y los músculos en general dilatadores de la vía aérea superior. Esos músculos dilatadores de la vía aérea superior, pues básicamente tenemos el genioglóbulo, el genioideo, también está el tiroideo y el esternotiroideo. Y básicamente estos músculos lo que van a permitir es generar una presión, en este caso hacia afuera, que básicamente aumentan esa presión intraluminal y permiten entonces que a nivel de la inspiración, cuando se está generando una presión hacia adentro, que es la presión extraluminal, no se colapse la vía aérea porque en este caso la presión transluminal permite generar una diferencia en donde básicamente la pared se va a mantener rígida, ¿sí? En este caso pues la vía aérea superior. ¿Por qué es importante tener en cuenta eso? Porque entonces, ¿por qué en el SAJOS se daría un colapso de la vía aérea? ¿Sí? Porque si ellos también tienen los músculos dilatadores de la vía aérea superior, también ocurre la presión negativa porque no hay ese balance. Entonces, pues hay diferentes causas. Si quieres, pasa a la próxima diapositiva. Hay diferentes causas que se han asociado. Entonces, acá tenemos las principales, la hipertrofia adenoamigdalar, como lo había explicado antes. En este caso, como se sabe, digamos que en un principio se va a dar un crecimiento de las adenoides y de las amígdalas en mayor proporción con respecto al tejido que las comprende. Entonces, esto va a generar que se pueda dar, digamos, una obstrucción de la vía aérea superior, digamos, mucho más probable a nivel de esta población, en los cuales se está dando esa hipertrofia amigdalar y por ende se vaya a dar lo que vendría siendo un síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño. Entre otras cosas importantes está la obesidad, como lo habíamos dicho, se va a formar lo que vendría siendo un tejido graso a nivel de, digamos, entre el tejido subcutáneo y entre la fascia muscular, y esto va a generar, pues básicamente, una compresión a nivel de cervical mucho mayor de lo que vendría siendo la vía aérea. Algo que es muy importante son las malformaciones craneofaciales. Digamos que las malformaciones craneofaciales en los niños tienen una mayor prevalencia a nivel de la causa del SAJOS, pues en este caso teniendo en cuenta que se van a acoplar mucho más a los síndromes malformativos, y los síndromes malformativos importantes acá tener en cuenta son el síndrome de Down, el de Treacher-Collins, el de Pierre-Robin, el síndrome de Prefier, el de Crusoe y el de Apert, ¿sí? También la condroplasia, que básicamente van a cursar con unas alteraciones a nivel de la vía aérea superior, ¿sí? Que van a generar una mayor probabilidad de que colapse esa vía aérea, de que se obstruya la vía aérea o de que básicamente se dé una alteración anatómica o estructural de la vía aérea que genere, pues básicamente un cierre de la misma que sea, digamos, intermitente, completo o parcial y prolongado. Listo. Básicamente, cuando vendrían siendo esas malformaciones craneofaciales, entonces la retrognatia, que vendría siendo la protrusión de la mandíbula hacia posterior, tenemos la micrognatia, ¿cierto? La macroglosia, que lo vemos mucho en el síndrome de Down, la hipoplasia mediofacial, la alteración en la base craneal, el cuello corto y una hendidura labiopalatina. Listo, son las principales. También tenemos otras causas como las enfermedades neurológicas y neuromusculares, digamos que todas estas enfermedades que vayan a alterar lo que vendrían siendo el tono, el mantenimiento del tono
de los músculos dilatadores de las vías aéreas superiores, claramente van a generar, digamos, una menor funcionalidad de los mismos y por ende una mayor acción de la presión negativa sobre la vía aérea y por ende del colapso de las mismas. Digamos que es importante acá tener en cuenta que se ha visto que durante el sueño REM, que es la fase en donde los músculos, en este caso estriados, tienen una menor actividad. Básicamente, en esa fase, digamos que se dan mayor cantidad de esos episodios de hipopneas o de apneas a nivel de los pacientes que tienen SAJOS, ¿sí? Principalmente relacionado con esa o ese mal control o esa mala inervación, ¿sí? Y activación de los músculos dilatadores de la vía aérea superior. Otras causas importantes a tener en cuenta vendrían siendo las enfermedades por depósito, la mucopolisacaridosis, todo lo que vaya a generar, digamos, un edema, ya sea mucinoso o un edema, en este caso, que no sea mucinoso, sino que sea de trasudado. Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, renal o hepática en los adultos es muy común que genere, digamos, a nivel cervical una compresión de la vía aérea por ese edema que se produce. Y también las metabolopatías, pero las principales vendrían siendo las que dijimos: hipertrofia adenoamigdalar, obesidad, malformaciones craneofaciales. Listo. Puedes seguir con la otra. Lo importante a tener en cuenta vendría siendo como tal cuál es la explicación fisiopatológica de algunas de las complicaciones que produce el SAJOS. Digamos que en el primer cuadro vemos una imagen que básicamente es un diagrama sacado de un artículo de Nature en donde explican cuáles vendrían siendo los cambios fisiopatológicos que se dan a nivel molecular que van a generar las complicaciones que se derivan del SAJOS. Entonces, básicamente lo que vemos es que van a estar aumentados todas las especies reactivas de oxígeno. ¿Por qué se aumentan las especies reactivas de oxígeno? Como hablamos, estamos en un estado de hipopnea o en estado de apnea que básicamente va a producir una hipoxia tisular intermitente. Esa hipoxia intermitente básicamente lo que va a producir es un aumento de lo que vendría siendo la respiración anaerobia, porque no se puede hacer la cadena de la respiración, en este caso que tiene que ver con la fosforilación oxidativa para producir energía. Entonces se produce en mayor proporción una respiración anaerobia y cuando se produce esa respiración anaerobia básicamente hay mucha producción de lo que vendría siendo las especies reactivas de oxígeno. Las especies reactivas de oxígeno muy elevadas, como sabemos, digamos que van a aumentar el estrés oxidativo. Entonces vemos que disminuyen el óxido nítrico y esto va a aumentar la activación simpático-mimética, activando también y aumentando la presencia de la angiotensina 2, también de la endotelina 1, que básicamente, como sabemos, van a aumentar lo que vendría siendo la tensión intrínseca a nivel de lo que son los vasos sanguíneos y por ende aumentar la probabilidad de padecer hipertensión. Listo. Como sabemos, el SAJOS es una de las principales causas de la hipertensión secundaria. Por su parte, entonces vemos que también va a aumentar las especies reactivas de oxígeno aumentadas, aumentan el valor también de lo que vendría siendo citoquinas proinflamatorias y factores muy importantes como el NF-kappa beta, que básicamente junto con la obesidad como factor de riesgo que habíamos visto y junto con otros factores de riesgo como la diabetes mellitus y la hiperlipidemia van a generar claramente un estado proinflamatorio. Listo, ese estado proinflamatorio porque sabemos que la obesidad, digamos que también genera intrínsecamente un estado proinflamatorio combinado con el que se genera con el SAJOS y también con el que se genera en enfermedades como la diabetes. En este caso van a producir una inflamación que puede activar todo lo que vendría siendo la cascada de la coagulación. Básicamente se produce una hipercoagulabilidad, un aumento de las citoquinas proinflamatorias, un aumento de las moléculas de adhesión y un aumento de lo que vendría siendo principalmente la disfunción endotelial. Esa disfunción endotelial, como sabemos, va a conducir básicamente al daño de la pared de lo que vendría siendo los vasos sanguíneos, principalmente la íntima, y esto es lo que va a llevar a que se produzca la aterosclerosis y finalmente esa aterosclerosis combinada con esa hipertensión que ya habíamos hablado nos aumenta muchísimo el riesgo de padecer un evento cerebrovascular o un evento cardiovascular o en general la morbilidad cardiovascular y cerebrovascular va a estar aumentada. Y esto teniendo en cuenta que estamos hablando de la edad pediátrica, pues tiene una relevancia, digamos, muy grande en estos niños por lo que vendría siendo la tasa o el peso de la mortalidad y el peso de la morbilidad. Listo. Algo también importante tener en cuenta, en la imagen de la derecha vemos lo que vendría siendo toda la fisiopatología detrás del déficit cognitivo como una de las principales complicaciones del SAJOS, como lo había dicho, es una de las principales complicaciones cuando no se hace un diagnóstico y tratamiento precoz, puede generar un déficit cognitivo, puede generar retraso en el crecimiento, puede generar otras alteraciones como la hiperactividad, como la inatención. ¿Por qué se genera esto? Básicamente acá explican cuál vendría siendo los mecanismos fisiopatológicos del déficit cognitivo en el SAJOS. En este caso vemos que hay un aumento de las especies reactivas de oxígeno por esa hipoxia intermitente. Ese aumento de las especies reactivas de oxígeno finalmente entonces va a aumentar lo que vendría siendo todos los factores que tienen que ver con el estrés oxidativo, todas las citoquinas proinflamatorias, entonces el factor de necrosis tumoral, lo que vendría siendo la interleuquina 6, la interleuquina 4, la interleuquina
interleuquina 1, que básicamente van a producir un daño a nivel del DNA, de las proteínas, de los lípidos, y esto, considerando que estamos hablando a nivel neuronal y a nivel de lo que vendría siendo el sistema nervioso central, un daño de DNA, un daño de lípidos, un daño de proteínas, pues básicamente me va a conducir a una disfunción de esas células, principalmente a nivel de las áreas que tienen que ver con la cognición, y por ende vamos a tener una disfunción neurocognitiva. Listo, ya la puedes pasar. Listo, entonces continuando con las manifestaciones clínicas del SAJOS, pues tenemos que el síntoma principal y más frecuente es el ronquido, pues en los niños. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la incidencia de esto en los niños va del 7 al 9%. Ahora bien, pues hay que tener en cuenta que los niños tienen que tener síntomas diurnos y alteraciones polisomnográficas. Si no los tienen, pues se considera que es un ronquido primario en donde no hay desaturaciones significativas ni hipercapnias. Ahora, en cuanto a los síntomas, se dividen en nocturnos y en diurnos. Cuando se presentan síntomas diurnos, quiere decir que es un cuadro mucho más prominente, mucho más severo. En cuanto a los síntomas nocturnos, tenemos un ronquido continuo, aumento del esfuerzo respiratorio con respiración paradójica, sueño agitado no reparador, hipersudoración nocturna, apneas observadas realmente por los padres durante el sueño, posturas anormales de la cabeza que pues les facilitan un poco la respiración, enuresis nocturna, parasomnias, terrores nocturnos o pesadillas y sonambulismo. En cuanto a los síntomas diurnos, tenemos respiración oral diurna, dificultades de atención, problemas de comportamiento y rendimiento escolar, irritabilidad, agresividad, somnolencia, cefalea matinal, infecciones recurrentes de las vías respiratorias superiores, resequedad en la boca al despertarse, síntomas asociados a la hipertrofia adenoamigdalar y el retraso en el crecimiento. Siguiente, por favor. En cuanto a las complicaciones, pues tenemos que el retraso en el crecimiento, el cor pulmonar y el retraso mental, pues son las principales complicaciones. Sin embargo, pues se cree que actualmente son menos comunes gracias a un diagnóstico precoz y pues a los tratamientos que se dan actualmente. En cuanto al retraso en el crecimiento, se cree que es por el aumento del gasto energético en el esfuerzo respiratorio y en la disminución de la secreción de la hormona de crecimiento. Sin embargo, pues hay unos estudios que evidencian que luego de la adenoamigdalectomía se disminuye el gasto energético, sube el peso y además sube la secreción de factores de crecimiento. Entonces se revierten un poco las complicaciones. Otras complicaciones son diversos grados asintomáticos de hipertensión pulmonar e hipertensión arterial, que pues también se ha demostrado que estas complicaciones circulatorias también revierten con el manejo quirúrgico. Y por último, se cree que comprometen el funcionamiento cognitivo y neuropsicológico de niños y adultos, y además en los niños también se ha asociado con problemas de comportamiento como la hiperactividad y el trastorno de déficit de atención. Siguiente. Listo, entonces ahorita vamos a continuar con la parte del diagnóstico. Básicamente la parte del diagnóstico de esta enfermedad se fundamenta en una historia clínica que es compatible, básicamente confirmada por una serie de exploraciones complementarias y básicamente pues que nos permiten diferenciar de una persona pues que es roncador simple a una persona que tenga como tal esta enfermedad. Entonces, en primera instancia tenemos pues la historia clínica, lo que venían comentando. Es muy importante que realizar una muy buena anamnesis, preguntarle también preguntas a los padres pues que nos puedan como orientar a este diagnóstico. Tener muy importante que pues lo que venían comentando de que si el niño no ronca, no nos descarta como tal esta enfermedad. Preguntar si, por ejemplo, el niño ha tenido apnea, si ha tenido cuando duerme cianosis, si ha tenido problemas comportamentales, todo lo que se venía mencionando ahorita en las partes de las manifestaciones clínicas. Al examen físico puede que la exploración física sea normal, aunque pueden hallarse pues las anormalidades que se han venido mencionando, como la hipertrofia adenoamigdalar, la respiración bucal o como tal que haya una obstrucción nasal. Si bien digamos que las exploraciones a veces pueden pueden estar normales y pues con ello disminuye pues la probabilidad de tener esta enfermedad, el diagnóstico definitivo va a ser la polisomnografía. ¿Sí? La polisomnografía como tal es una técnica diagnóstica que como tal evalúa cuantitativamente alteraciones ventilatorias y estructurales del sueño, básicamente registrando variables neurofisiológicas y cardiorrespiratorias. Se considera el gold estándar, pero es la más cara, la más laboriosa y la más compleja. De las variables neurofisiológicas, básicamente, pues se precisan pues estas que se ven aquí en pantalla, la electroencefalografía, la electrooculografía para evaluar los movimientos como tal oculares y la electromiografía para evaluar la actividad muscular.
De acuerdo pues a los parámetros como tal cardiorrespiratorios que evalúa como tal esta prueba, tenemos el electrocardiografía, que básicamente lo que hace es registrar como tal la frecuencia y los ritmos cardíacos durante como tal esta prueba. El flujo aéreo oronasal básicamente se mide a través de un termistor en el cual pues vamos a registrar como tal los cambios de temperaturas en el aire inspirado y expirado, y pues la cánula nasal, que básicamente pues registra como tal el flujo pues por cambios de presión ya como tal en el aire. Asimismo tenemos los movimientos respiratorios, en el cual pues se emplean unas bandas torácicas y abdominales para registrar como tal el esfuerzo muscular durante la respiración. Asimismo tenemos la pulsiosimetría, donde se va a cuantificar las variaciones como tal en la oxigenación asociadas a las apneas o hipopneas, y como tal un micrófono donde se va a detectar la intensidad del sonido de los ronquidos y la frecuencia de estos. Asimismo vamos a tener otras variables que se suelen incorporar, pero pues no, las que ven acá son las principales. Las otras variables pueden ser el detector de posición corporal, donde pues van a valorar la existencia de eventos respiratorios en diferentes posiciones. Adicionalmente tenemos unos electrodos que se utilizan en el tibial anterior para evaluar los movimientos periódicos de miembros, porque se ha encontrado como una relación como tal con esta enfermedad, y la capnografía para evaluar como tal el síndrome de hipoventilación. Asimismo, pues es muy importante tener estas variables, tener en cuenta qué significan todas estas variables durante, pues como tal, este examen que tenemos aquí como tal la apnea obstructiva, que se refiere al cese del flujo de aéreo en nariz y boca durante más de 2 ciclos respiratorios, pero acá se mantienen como tal los movimientos toracoabdominales. La apnea central, aquí vamos a tener un cese de flujo aéreo y de los movimientos toracoabdominales durante los 2 ciclos respiratorios. La apnea mixta básicamente puede ser que comience como una obstructiva y termine como una central, o viceversa. La hipopnea se refiere a la reducción del flujo aéreo mayor al 50%, que se acompaña de una caída de saturación de oxígeno mayor o igual al 4%, o un microdespertar. Tenemos el índice de apnea obstructiva o central, que básicamente se refiere al número de apneas obstructivas o centrales por hora de sueño. El índice de apnea o hipopnea, que se refiere al número de hipopneas o apnea por hora de sueño. Y pues la desaturación, como la caída de saturación de oxígeno mayor o igual al 4%. Entonces, pues básicamente, pues esto es muy importante porque pues a partir de todos estos parámetros se va a diagnosticar como tal esta enfermedad. El síndrome de apnea se considera patológico cuando se considera, por ejemplo, en el índice de apnea y hipopnea más de 5, y dependiendo de la cantidad se va clasificando en leve, moderado o grave. Adicionalmente tenemos otros métodos diagnósticos como la poligrafía respiratoria. Esta es más fácil de hacer porque solamente se incluye parámetros cardiorrespiratorios, pero no parámetros neurofisiológicos. Entonces no es tan tediosa como la polisonografía. También podemos tener la medición de saturación de oxígeno, la nasofaringoscopia y la resonancia magnética, básicamente pues para identificar de pronto si el nivel de obstrucción y evaluar como tal esa mecánica de la mecánica de la vía aérea, especialmente pues en los niños que tengan ciertas anormalidades. Y otro método diagnóstico muy importante es la grabación en video o audio del sueño, pues que se utiliza pues para visualizar lo que refieran los padres. Sin embargo, pues la prueba gold estándar es la polisonografía que les hablé al comienzo. Adicionalmente tenemos unas como la Epworth, que básicamente pues identifica pues pacientes con somnolencia diurna. Hay una escala pues como tal adaptada pues a niños. En diferentes estudios que se han hecho se la recomiendan realizar a partir de los 8 o 10 años, y pues tenemos el cuestionario de Stockman, que reconoce pacientes con riesgos de SARS, que básicamente pues tiene en cuenta la edad, la circunferencia del cuello, el género, el índice de masa corporal, la tensión arterial, si el niño se siente cansado durante el día, entre otras variables. Y se considera de alto riesgo cuando la respuesta es positiva a 3 o más preguntas.
Ahora continuamos con el tratamiento. Empecemos con un manejo conservador que se da especialmente para el SAOS leve a moderado. Aplica para todas las edades y trata de 3 cosas principalmente. La primera son hábitos de higiene del sueño. En los niños debemos formar rutinas para que ellos se acostumbren a dormir ciertas horas que le permitan descansar y tengan un sueño reparador. Asimismo, ellos deben evitar una posición supina para dormir. Se recomienda decúbito lateral o también decúbito prono. Como mencionaron anteriormente, una de las principales causas del SAOS infantil se asocia a la obesidad. Entonces, se recomienda una pérdida controlada de peso que esté vigilada y controlada pues por el pediatra. Siguiente, por favor. Asimismo, como una de las principales causas es la hipertrofia de las amígdalas, se recomienda una adenoamigdalectomía que ya se da en SAOS de moderado a severo y se va a individualizar en cada paciente. En general, este tratamiento se recomienda de los 2 a los 12 años y como beneficios es que va a eliminar la obstrucción física, por lo que en general va a resolver completamente la apnea del sueño. Como efectos adversos, lo principal es el riesgo quirúrgico y un posible cambio temporal en la voz. Siguiente, por favor. Esta es una imagen sobre los procedimientos, no solo la adenoamigdalectomía, que se pueden hacer para mejorar o resolver el SAOS completamente, como son la turbinectomía, la septoplastia, la gloxoplexia, la artroplastia temporomandibular, dado que el tratamiento es individualizado y pues debe mejorar la malformación que está generando el SAOS en ese niño. Algunos de los factores de riesgo para desarrollar complicaciones posoperatorias en un SAOS va a ser que el niño sea menor de 3 años, que tenga un SAOS severo, que tenga un retraso ponderostatural, que sea obeso, que tenga factor de riesgo de prematurez, la infección respiratoria reciente o alguna anomalía craneofacial. Siguiente, por favor. Este es el principal tratamiento para SAOS y el que tiene evidencia y es el mejor, dado que el CPAP, que es la presión positiva continua en vía aérea, va a actuar como una férula neumática, porque va a mantener una presión mayor generalmente, que va a permitir que ese alveolo no se colapse ni las vías aéreas. Asimismo, hay que recordar que esa presión positiva va a estar tanto en inspiración como expiración y que se va a titular de acuerdo al estudio polisomnográfico que el niño tenga para que éste pueda respirar mucho mejor y disminuir las comorbilidades. Como efecto adverso está la incomodidad, la rinitis atrófica, dado que es un flujo de aire constante, puede resecar la mucosa de la nariz, generando epistaxia y cambios, y la dificultad para la adaptación en niños. Pero en general es un excelente tratamiento, el que más tiene evidencia y el que más se recomienda para el SAOS infantil. Y eso sería todo. Muchas gracias.